Bueno, señores, sigo. 23:53 de la noche del 22 de julio de 2021, jueves en Madrid. 11:53 p.m. en Madrid. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, good evening, etc. Quiero comentar algo que leí en mi Twitter. En mi Twitter es concha-seijas, creo. De todos modos hay una foto, mi foto de perfil en ese Twitter es... se llama Concha Seijas y es una foto de perfil con el pelo largo y... O sea, tal como estoy ahora. Bueno, allí un autor, no voy a seguir mencionándolo por su nombre, hay un autor dice que llegó el principio del fin para la era petrolera y que eso va a producir el fin de los gobiernos centralizados, absolutos, poderosos y el comienzo del gobierno de la ciudadanía. Bueno, ¿qué coño querrá decir ese autor con el gobierno de la ciudadanía? No lo sé. Ni me preocupa. Ahora, esa afirmación hecha por un intelectual soberbio venezolano de que estamos presenciando el fin de la era del petróleo, eso no se puede pasar por alto. Este venezolano es abogado e historiador. Señores, en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, él colocó de ministros y de asesores a ingenieros, científicos, ¿no? Y a ingenieros y científicos, además de economistas, porque ya no pueden gobernar los abogados. Es más, hace ya décadas que no deberían gobernar los abogados, ni los historiadores, porque la historia de la humanidad se puede considerar la historia de la tecnología. La historia de la humanidad comienza con un hombre afilando una piedra con otra y haciendo un cuchillo de piedra. Y termina con micrófonos como este, ¿no? Y con internet. Y sigue miles y miles de años después con micrófonos como estos, internet y tal, ¿no? La revolución industrial marca la historia del mundo y no al revés. No es la política la que marca o la que hace posible la revolución industrial, no. Es la revolución industrial la que hace posible las revoluciones burguesas y las repúblicas. Es decir, no son los políticos los que hacen posible que Europa deje de tener monarquías absolutas y pase a tener monarquías parlamentarias y repúblicas. No son los políticos quienes marcan la pauta, sino la tecnología. Es decir, los inventores, los científicos y los ingenieros. Nosotros hacemos la revolución industrial y la revolución industrial cambia el mundo. Hace que ya la monarquía no pueda seguir existiendo y vienen las monarquías parlamentarias y las repúblicas. La tecnología marca el paso del mundo, sobre todo en la era moderna. Sobre todo a partir del año 1600, si quieren un año redondo, la tecnología es la que va marcando los cambios políticos. Es la tecnología la que va pariendo la historia, parafraseando a Marx. Es la tecnología la que va pariendo la historia. Carlos Andrés Pérez, sin haber ido a la universidad, siendo solo bachiller, aunque creo que hizo un semestre de Derecho en la Central, sabía esto. Y por eso en su segundo gobierno se hizo con ingenieros, científicos, economistas. Y por ignorancia pura, todo el país conspiró contra ese gobierno y acabó con Venezuela. Ustedes no acabaron solamente con el gobierno de Carlos Andrés Pérez parte 2, que lo destituyó la Corte Suprema de Justicia. Abogados. Ustedes destruyeron toda Venezuela. La juventud venezolana está jodida ahora por culpa de ustedes, que siguen vivos, unos intelectuales soberbios, cobardes, que no denuncian lo que está pasando en Venezuela a nivel de derechos humanos
ignorantes. Porque para ser culto hay que saber de ciencia y tecnología, no es solamente poesía, historia, filosofía. Yo me precio de ser renacentista totalmente, ¿no? Yo soy ingeniero, soy filósofo, tengo un máster en negocios, un máster en filosofía, un máster en ciencias políticas, actualmente estudio historia del arte, economía europea e historia. Además de ser una gran lectora y además de ser poeta y escritora. Lo que me llevó a mí al gobierno de Carlos Andrés Pérez fue el hecho de ser ingeniero con un máster en administración, un MBA. No es, le digo al historiador, poeta y abogado, no es el fin de la era del petróleo. No porque yo no lo quiera. El petróleo contamina, pero no es el único mal que hay en el mundo. Pero sí es bastante malo. Pero no voy a hablar aquí de la contaminación. No es el fin de la era del petróleo. Él dice, es el fin de la era del petróleo porque Europa decidió que no se fabricarían más coches a gasolina a partir del año 2035. O 2025, no me acuerdo, ¿no? Bueno. Será la era de los coches eléctricos en la Unión Europea, porque hay que diferenciar Europa de la Unión Europea. Por ejemplo, el Reino Unido es Europa, pero no es Unión Europea, se salió. Suiza, que duda cabe, es Europa, pero no pertenece a la Unión Europea, nunca quiso. Entre otras cosas porque dejaría de ser un paraíso fiscal. Además, jamás abandonará el franco suizo. Que más o menos cuesta lo mismo que el euro, un pelito menos la última vez que estuve en Suiza. Bueno, no es el comienzo del fin de la era del petróleo, falta mucho para eso. Que Europa solo tenga en el 2025 o 35, me da igual, carros eléctricos, coches eléctricos, no sirve de nada. Es un paso, pero un pequeño paso. Muy pequeño, cuantitativamente. Miren el mapa del mundo y vean lo pequeña que es Europa en territorio. Europa, como decía Nietzsche, es esa ridícula península del Asia. Y es que somos una península del Asia. Y es que en realidad lo que hay son dos grandes continentes, América y eso que dividen entre Europa, Asia y África, que es una sola masa continental. África, es verdad que se rompió la unión con España, pero nos separan poquitos kilómetros por mar. Eso muchos nadadores lo han nadado en un par de horas. Todavía África está pegada al bloque euroasiático por el lado del Medio Oriente. Por el lado del Cercano Oriente, perdón. Es decir, esto es una sola masa continental. Ahora que políticamente se haya dividido el mundo en América, Europa, Asia, África y Australia, es una convención política. Porque si lo vemos de forma física, geográfica, existe América, un bloque que podemos llamar Euro-Asia-África, un solo bloque. Australia, que sí está separada, y nada más, si consideramos que Reino Unido es parte de Europa, así que, pero Reino Unido no está pegado a Europa por tierra, o sea que podría ser el continente número 4, y lo mismo digo de Nueva Zelanda, podría ser el número 5, pero digamos que Reino Unido lo consideramos Europa geográficamente, igual que a las Islas Canarias y a las Baleares. Pues hay 3 continentes, geográficamente, físicamente, no políticamente. América, el continente euroasiático africano y Australia. Ahora, políticamente lo dividieron como mejor les convenía. Entonces, Europa, y vuelvo a citar a Nietzsche, esa ridícula península de Asia, es mínima en territorio. Miren un globo terráqueo. Y además es el único lugar del mundo que tiene tasa de natalidad negativa, es decir, disminuye la población europea.
La población crece en todas partes, en América, en Asia, en todas partes, en Australia, en Canadá, pero en Europa disminuye la población a pesar de la inmigración. Una de las razones por las cuales Europa quiere inmigrantes y la gente dice, pero son mano de obra no cualificada, es que no solamente Europa necesita mano de obra cualificada, necesita habitantes, porque las europeas no quieren parir y los europeos no quieren concebir hijos con las mujeres. Aquí la gente no quiere tener hijos. Por diversos motivos. Unos para vivir la vida a plenitud sin el fastidio de los niños, aunque después en la vejez nadie te visita en el asilo, ¿no? Otros porque consideran que tener hijos en un mundo tan terrible como este, porque es terrible, es hacerles una putada, un mundo con desigualdades, con armas nucleares, con guerras, ¿no? Etcétera. Entonces, Europa no marca la pauta en consumo de petróleo. Es un rinconcito del mundo y no está tan habitado como la gente cree. Tasa de natalidad negativa. Madrid no es una ciudad como Caracas, que no puedes ni caminar del gentío. Ni siquiera París, ni siquiera Londres, a pesar de que hay más gente en la calle que en Madrid. O sea, las ciudades crowded, que no se puede ni caminar, son Ciudad de México, Río de Janeiro, Caracas, si es que no se han ido todos los caraqueños ya del país, etcétera. Son ciudades americanas, hasta Buenos Aires, no las ciudades europeas. En Nueva York, Boston, Chicago, bueno, sobre todo Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, o sea, las ciudades superpobladas son americanas, no europeas. Entonces, Europa territorialmente es muy pequeña y en población tampoco tiene mucha. Entonces, además la gasolina no solo se usa para los carros particulares, coches particulares, el que tú te compras. La gasolina no solo se usa para coches y motos, de las motos este gran intelectual no dijo nada. La gasolina, bueno, en los autobuses se sigue usando diésel. Yo no sé si los autobuses pueden funcionar ya con electricidad, no lo sé. Pero estoy pensando, dejémonos de la tierra, vámonos al aire. ¿Con qué coño mueves los aviones? El tráfico aéreo mundial es gigantesco. Y en el cielo europeo y en el cielo norteamericano, que es donde es más denso, tú vas en el avión, miras por la ventanilla y ves otro avión más arriba, otro avión más abajo, ¿no? ¿Con qué creen ustedes que vuelan los aviones? Con un combustible que viene del petróleo. Y no tiene todavía reemplazo. No hay aviones eléctricos ni los habrá en mucho tiempo, ni siquiera se ha pensado en ello. Y un avión consume una cantidad bárbara de gasolina, por lo tanto, muchos barriles de petróleo. El fin de la era del petróleo es que se va a acabar la aviación comercial y militar se acaba. Y la de aventura, me temo que no. Entonces, el mundo, incluyendo Europa, sigue viajando en avión y eso es petróleo. En los países, la electricidad, no todos los países tienen represas y energía hidroeléctrica. Y además la energía solar y eólica es muy costosa y aquí me da flojera dar una clase de ingeniería para contarles por qué la ingeniería solar y eólica es muy costosa y además no resuelve el problema. Brevemente voy a decir que es costosa porque necesita mucha superficie. O sea, para cubrir todas las necesidades de energía de Europa, no bastaría con cubrir toda el área de Europa de paneles solares. No. Un panel solar ocupa mucho espacio y da muy poca energía. Entonces no hay espacio donde colocarlos. Por lo tanto, la energía solar no es un reemplazo. Ayuda. En España la energía solar y eólica juntas, yo no sé si cubren el 10%
generación de electricidad, pero eso a costa de muchos y muchas hectáreas, ¿no? No hay donde poner los paneles solares. Yo sé que hay gente que tiene paneles solares en el techo de su casa. Bueno, eso tiene sus bemoles en ingeniería, cierto peligro, pero no quiero meterme en ese asunto. En cuanto a la energía eólica, lo mismo, necesita una cantidad impresionante de molinos de vientos para poder cubrir las necesidades energéticas. Tampoco es la solución. Lo de los paneles solares, cuando evolucionen encima de las casas, encima de las fábricas, puede ayudar un poco. Entonces, y estamos hablando de Europa, los Estados Unidos han expresado bajo alguna administración, sea republicana o demócrata, el deseo de acabar con el consumo de petróleo y de tener paneles solares y molinos de viento. No. Molinos de viento solo hay en Europa y quizás en algún lugar del Asia. Entonces, Estados Unidos seguirá consumiendo petróleo cada vez más y España seguirá comprando petróleo y comprando gas para producir energía eléctrica, porque nosotros aquí el carbón se apartó por lo contaminante que era. Además, las minas de carbón, no son eternas, se acaba el carbón. Entonces, con la eólica y la solar no nos basta. La nuclear tiene detractores y tiene seguidores, pero en este momento la energía eléctrica producida por plantas nucleares es mínima en Europa porque ha habido muchas críticas por la peligrosidad del asunto, y estas críticas empezaron hace ya mucho tiempo con lo que pasó en Chernóbil, en Rusia. Entonces, el mundo genera electricidad mediante petróleo. O sea, está la aviación, la militar, la comercial, la de aventura, necesita petróleo, está la generación de electricidad. En este mundo todo es eléctrico prácticamente, que necesita petróleo. Están los barcos que necesitan petróleo, las turbinas de todo tipo. Las turbinas que están en una represa hidroeléctrica se mueven con petróleo. Necesitan petróleo para moverse y para producir energía hidroeléctrica. Contradictorio, pero cierto, ¿no? Además, este intelectual se olvida de las petroquímicas, porque está pensando solo en las refinerías, porque no es ingeniero y ni siquiera le interesan esos temas. Esos temas le tienen que interesar a los políticos y le tienen que interesar a los abogados, historiadores, sociólogos, psicólogos, etcétera, si quieren entrar en política, porque son indispensables para gobernar. Y por eso Venezuela está como está, porque expulsó a los ingenieros y a los científicos. Yo solamente les puedo decir, jódanse. Pero a los que lo hicieron, no a los jóvenes de hoy y a la gente que está pagando en Venezuela la mala vida que llevan por culpa de otros. Entonces, no solamente existen las refinerías para fabricar producir gasolina, está la petroquímica. La petroquímica que produce el insumo del petróleo y produce la materia prima para los plásticos. Esa materia prima se vende a las empresas transformadoras de plásticos, es decir, se le venden los polímeros, que son unas pelotitas formadas por monómeros. Eso viene del petróleo y se le vende a las empresas productoras de plásticos, ¿no? Vamos a acabar con el plástico. Quisiéramos, pero el plástico está en todas partes. Esto pesa un huevo, para decirlo en venezolano, pesa muchísimo. No hay plástico aquí, sería un milagro. El cable. Plástico, señores, soy ingeniero de materiales. Plástico, esto. Plástico, señores. Polímeros. Entonces, los plásticos son malos, evidentemente, y se los comen los peces y es una tragedia. Y yo también los quisiera eliminar, pero los plásticos están en todos los teléfonos móviles, o sea, en todos los celulares. A mucha gente dice, oye, el mío es de buen metal. No, eso es plástico que
Tiene apariencia metálica porque eso se puede lograr hoy en día, pero es plástico, señores. Este móvil que costó un huevo es plástico. Los ventiladores, los hay metálicos, sí, pero estos dos modelos plásticos. Se pueden hacer todos metálicos, ciertamente, ¿no? Con los ventiladores, los móviles no sé. Yo trato de no comprar plástico, han visto las cestas que compro para la cocina de metal. Pero los plásticos están en los relojes, en el micrófono, en este ordenador mediante el cual estoy grabando, en los cables, en los recipientes, en los envases, en las bolsas. Bueno, los plásticos están en los controles remotos y están en muchos aparatos y en muchas máquinas que se usan para producir. Los plásticos están hasta en la sopa, señores. Para poder acabar con las petroquímicas que se surten del petróleo, hay que acabar con los plásticos. Por lo tanto, que un historiador venga y le diga a un país al que no quieren, o sea, los pseudo intelectuales de mi edad y mayores que yo, mucho mayores que yo, venezolanos, no quieren que el pueblo venezolano sepa la verdad, y entonces lanzan esas frases por Twitter de comenzó el fin de la era petrolera y el pueblo que han mantenido ignorante a propósito se lo cree. Basta de mentirle al pueblo venezolano y a los pueblos latinoamericanos. La era del petróleo no ha llegado a su fin. Que si yo quiero que se acabe o no, eso es indiferente. Estoy hablando de un hecho. La era del petróleo, el fin del petróleo no ha llegado a su fin. Perdón, el fin del petróleo no ha comenzado, el fin del uso del petróleo. Ha comenzado tímidamente en Europa, pero ni en 100 años tendremos un mundo que no necesite petróleo. Así que a aprender lo que es una petroquímica. ¿Cómo es posible que un intelectual no sepa lo que es una petroquímica y no la pueda diferenciar de una refinería? ¿Cómo es posible que un intelectual no sepa que el plástico es petróleo? Lamentablemente no es el fin de la era del petróleo. Y intelectuales venezolanos, soberbios e ignorantes, hablen de lo que saben, que creo que no saben de nada, y si no, quédense callados. Muy buenas noches, ya estamos a viernes 23 de julio de 2021, 15 minutos pasada la medianoche y faltan videos.